9:28, Felipe, ¿le suena el nombre de Mauricio Pava? Mauricio Pava es conjuez de la Corte Suprema de Justicia. Mauricio Pava era abogado del presidente Gustavo Petro hasta diciembre del año pasado. Mauricio Pava era abogado de Armando Benedetti le hasta dicen hace el algunos abogado de años. todos, ¿no? Eso le iba a decir, porque representa a muchos en el gobierno con asuntos penales, con asuntos disciplinarios. Ricardo, el presidente, en algún momento tal vez a la doctora ya no es Sarabia. abogado del presidente. No, ya no es abogado. Hace mucho rato no es abogado del presidente. No es abogado del presidente. Pero no solo abogado, digamos, del gobierno, de funcionarios del gobierno, sino de otros sectores políticos, ¿no? Es abogado de muchos congresistas. Del embajador Roy Barreras, por ejemplo. Es un hombre muy prestigioso, el doctor Pava. Sí, es un abogado muy prestante, muy prestante. Pero yo le digo que me imagino, pero yo le digo que la columna es... De eso le voy a hablar, Felipe. Es Tremenda. una columna que publica hoy el periódico El Tiempo, columna de opinión que está en la página 6 para quienes tenemos el periódico impreso. Todavía estamos leyendo a la vieja usanza, que se titula El Señor de los Anillos y Lengua de Serpiente. El doctor Mauricio Pava no menciona con nombre propio a nadie en particular, pero sí hace una comparación entre lo que pasa en una de los episodios de la saga del Señor de los Anillos y lo que le está pasando hoy al presidente Gustavo Petro y lo que le está pasando hoy al país. Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo, y esa es quizá una de las columnas más leídas hoy. Usted tiene razón, está publicada en el periódico El Tiempo. Es de Mauricio Pava, que fue el abogado del presidente Petro, pero que hoy es conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Esta columna empieza haciendo una pregunta que quizá muchos colombianos se han hecho en las últimas semanas. ¿Quién le habla al oído al presidente de la República? Empieza explicando la columna que en todos los niveles, desde los jefes de una oficina modesta hasta los gerentes, vicepresidentes o líderes de las naciones, siempre hay alguien que logra ser la mano derecha, el que susurra al oído, y empieza contando la historia, o mejor recordando la historia de lo que pasó en el gobierno de Virgilio Barco en Colombia. Dice que en ese momento, cuando el país parecía no tener rumbo y estaba en medio de ese gobierno, siempre había quien le hablara al oído, en ese momento a Barco, y recuerda a Germán Montoya. Dice que por fortuna fue él el que tomó decisiones teniendo claro para dónde iba el país. Y aquí es donde empieza lo interesante de esta columna de un hombre muy cercano y que conoce muy bien cómo está funcionando el gobierno. Dice que hoy, comillas, también hay quienes le susurran al oído al presidente. ¿Quiénes son? ¿Qué intereses defienden? ¿Qué país imaginan para el futuro? Y ahí viene la comparación con una de las escenas del Señor de los Anillos. Dice que como en esa escena, hoy en Colombia hay una batalla en momentos decisivos, no solo para la Tierra Media, sino en este caso para Colombia, y que por eso, así como en su momento en El Señor de los Anillos, el reino estaba al borde del abismo, en Colombia hay que saber quién le habla al oído al presidente de la República. Compara con ese capítulo de la saga de la poderosa escena del Señor de los Anillos, cuando se buscaban aliados incluso para aislar al presidente, que es la pregunta que él deja al final de la columna. Termina Germán Pava, el abogado, Mauricio Pava, el abogado, haciendo una reflexión y dejando preguntas, aunque no menciona ningún nombre. La última frase de la columna nos podría permitir entender a quién le habla. Colombia también enfrenta un momento crítico. No peleamos contra orcos, refiriéndose a la película, pero sin duda luchamos contra la violencia que regresa, los recursos que desaparecen, los aliados que se alejan, la polarización que nos divide y los susurros sin sentido de país. ¿Qué propósito por el bien tienen quienes le susurran al oído al poder? ¿Una voz que envenena o una voz que construye? Porque a veces un susurro basta para cambiar el destino de todos, como por ejemplo manipular la designación del presidente para estar en el cargo por 8 días. Así termina esta columna que, le insisto, sin hacer referencia a un nombre, termina haciendo referencia, sí, a lo que pasó con el decreto para dejar ministro encargado de funciones presidenciales mientras el mandatario colombiano estaba en China. Acuérdese todo el episodio del ministro del Interior, Armando Benedetti, que finalmente terminan dejando al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Así que
deja la pregunta, esta columna de opinión, ¿quién le habla al oído al presidente de la República? ¿Quién es su mano derecha? Pero sobre todo, Ricardo, la pregunta con la que termina es, ¿con qué intereses se le habla hoy al oído al poder en Colombia? ¿Y quién es lengua de serpiente al final haciendo el parangón con el Señor de los Anillos? No, claro, ¿quién es lengua de serpiente? Pero si usted revisa en el párrafo más arriba es ¿con qué intereses le hablan al oído al presidente? Claro, Felipe. Y ahí solamente hay dos posibilidades. Benedetti es la lengua de serpiente. Uno es, ¿Armando Benedetti es la lengua de serpiente? ¿O es Angie Rodríguez, directora del DAPRE, la lengua de serpiente? Pues que como las culebras son viperinas, pues ambos. 9:34 minutos, Luis Ernesto. Pues esta no es otra cosa, Ricardo, que un nuevo capítulo de la confrontación que ha visto el país entre la canciller Laura Sarabia y Armando Benedetti, pero por interpuesta persona. Todos, digamos, es conocido que Laura Sarabia es muy cercana al doctor Pava, y de hecho su rol, digamos, como defensor del presidente estuvo en el periodo en el que ella se encontraba en Casa de Nariño, y sigue acompañándola en distintos procesos. Entonces, pues es evidente que se refiere a Armando Benedetti, el doctor Pava, en ese símil, digamos, de lengua de serpiente, una persona que intoxica con su lengua viperina al mandatario o al rey, en ese caso en El Señor de los Anillos. Pero lo que está de fondo, y yo creo que el país lo vio, es que las reacciones y la comunicación del presidente hoy está muy mediada, sin duda alguna, por su ministro del Interior. Si usted se pone a pensar cómo reaccionó el presidente a lo que ocurrió la semana pasada, él desde China, pues era básicamente una versión 1-1 de la percepción de lo que había visto y de lo que afirmaba aquí el ministro del Interior. Es decir, la única versión que recibió el presidente aparentemente de lo que ocurrió en el Senado ayer, la semana pasada, fue la de Armando Benedetti, y reaccionó acordemente hablando de un fraude y otras cosas. Y eso se debe a que el presidente de la República, lamentablemente, de un tiempo para acá, pues él es un hombre aislado, pero ha estado aún más aislado. La interlocución que tenía con otros miembros del gabinete, como la tenía, por ejemplo, con su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, o con otros, pues cada vez es más escasa. Y hoy, sin duda alguna, pues las personas que le hablan permanentemente son el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Yo creería que en menos medida la directora del DAPRE, ella pues era asesora del ministro Jaramillo. Angie Rodríguez. Representa, digamos, los intereses, Angie Rodríguez, ella era asesora del ministro de Salud y representa muy bien los intereses de él en presidencia, igual que los del ministro del Interior. Entonces yo pensaría que son esos dos hombres, Armando Benedetti y Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes hoy tienen la comunicación más cercana al presidente, como lo tiene su hija Antonella. Evidentemente es Armando Benedetti, porque es que el último párrafo de la columna del doctor Pava lo dice claramente. El beneficiario de la delegación que no fue era Armando Benedetti. Correcto, y además aquí quedó en evidencia en Blue Radio por las comunicaciones que se publicaron, que hay dudas sobre la legalidad de esos documentos, inclusive, y después salió el presidente a desmentir el decreto en el cual Armando Benedetti quedaba como ministro delegatario. O sea, es clarísimo que es él, pero también es clarísimo, Ricardo, que no le cayó del cielo en paracaídas. O sea, Armando Benedetti lo salió a buscar el presidente. Lo trajo de la embajada para que hiciera el trabajo que está haciendo, que es aislarlo del resto de los ministros, que es el estilo además que a él le gusta. Antes ese trabajo lo hacía la doctora Laura, ahora lo hace el doctor Benedetti. Y sencillamente ahora hay un fuego cruzado al interior del gobierno precisamente porque se desplazó a la doctora Laura de hacer el trabajo que ahora está haciendo, operando las instrucciones de Armando Benedetti, la doctora Angie Rodríguez. Claro. Pero es clarísimo y no cayó del cielo, insisto, él lo fue a buscar para que hiciera ese trabajo. Pero además lo que es increíble es que toca escribir una columna en el diario más importante del país para decir esa tontería, que Armando Benedetti es el que le está hablando al oído al presidente. Pues sí, eso lo sabemos todos, y fuera de eso decirlo además en términos enigmáticos, como si nos fueran a revelar quién sabe qué gran cosa. Y además pues hay que decirlo, pues lastimosamente, el doctor Pava, digamos, no escribe la columna en
condición de muy buen jurista que es, ni de analista político, sino uno de los actores que han estado en la cocina, como lo recordaba Luis Ernesto. Él ha estado ahí y forma parte, digamos, de la chismografía de la cocina de la que él ahora habla, aparentemente queriendo revelar. Pero eso no lo inhabilita para escribir de lo que está pasando. No, para escribir tonterías nada inhabilita. Pero nada ¿por qué lo descalifica? Porque parece una entiendo tontería. ¿Por qué lo descalifica? A mí me parece que es muy grave. Pero me parece una tontería que a uno le diga, me parece una tontería que digan, al presidente le habla al oído Armando Benedetti. Pues sí, no, claro que le habla al oído él plantea que hay alguien que pone sus intereses por encima de los intereses generales. Ya sabemos todo el que le habla al oído a un presidente tiene intereses. Del doctor Germán Montoya se decía que tenía intereses económicos y yo recuerdo que hubo escándalos porque se decía que, digamos, había alguna confusión entre las decisiones gubernamentales y los negocios familiares. Así que de eso siempre se dice, por supuesto. Pero lo más importante que es lo que yo quería, digamos, repetir lo que dijo Luis Ernesto, que es develar que ahí hay un columnista que a quien le cabe la pregunta que él pone en el último renglón de la columna, que es ¿con qué interés la publica? Bueno, firma como conjuez de la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿no? más allá de que él haya formado parte de los entresijos de la Casa de Nariño, lo que denuncia es grave y que lo ponga sobre la mesa no es menor. Dice, por ejemplo, su rey, aquí puede haber discrepancias, pero dice, su rey ha sido manipulado por un consejero siniestro que con palabras suaves lo ha aislado de la realidad, debilitado su voluntad y entregado el control del reino a intereses oscuros. A su alrededor muchos guardan silencio, algunos murmuran sin actuar y unos pocos, incapaces de aceptar esa deriva, se marchan para no traicionar sus principios. Incluso aquí puede haber críticas a la canciller Laura Sarabia, porque ella, mismo, sabiendo lo que está pasando, sigue en el palacio. Y a él mismo, y agrega que él era el abogado, Ricardo le decía, estaba en todas estaba el doctor Pava, porque fue abogado de la doctora Sarabia, del presidente Gustavo Petro. En algún momento el ex canciller Murillo lo buscó, estaba en todas. El abogado de Ricardo Bonilla, ¿no? Claro. El reino está al borde del abismo, los aliados se distancian. Está a punto de romper con Gondor, su aliado histórico, regido por un senescal difícil de tratar. Aurelio, 9:40 minutos. Yo estoy de acuerdo en buena parte con lo que ha dicho Héctor. Me tuve que llamar, le cuento, Ricardo, a mi hijo mayor que vive fuera de Colombia, que es un experto en El Señor de los Anillos, se leyó todos los tomos, para que me explicara pues todo este enredo que armó. Es decir, y tuvo que ir a los 4 volúmenes o 3 que tiene El Señor de los Anillos para decir una sola cosa, el doctor Pava. Es a nombre de quién está escribiendo la columna. Entonces uno dice, bueno, ¿a nombre de cuál de los defendidos la está escribiendo? ¿O en cuál de los amigos que tiene en Palacio está escribiendo? Pero a mí me suena que casi que está hablando a nombre de Laura Sarabia. Eso es lo que, después de escudriñar todos los 3 volúmenes del Señor de los Anillos, pues porque es evidente que él empieza a terciar en medio del conflicto que describe. Es decir, es que Pava no está contando una novela ahí. Puede contar El Señor de los Anillos y bueno, todo esto que sabemos. Pero él no está contando una novela, Felipe. Él está fijando una posición contra Benedetti. O sea, en medio del pleito que Benedetti tiene con Laura Sarabia, Pava toma partido a favor de Laura Sarabia y nos retrotrae a la hora de Tolkien y de no sé qué, para poder echarnos un cuento. Claro, pero lo grave es lo que está pasando en Palacio como consecuencia de eso. Claro. Lo grave es el trasfondo. El tema lo grave no es si el doctor Pava está tomando usted, por ejemplo, ¿por qué no hubo ninguna posición que no lo sabemos? El tema es lo grave que está pasando adentro de Presidencia. En ese último párrafo lo que dice Aurelio, por ejemplo, sí. En el último párrafo sugiere que manipularon o utilizaron indebidamente la firma del presidente Petro para el decreto famoso. ¿Y no hay consecuencias? Sí, pero ¿Alguien manipuló, utilizó indebidamente la firma digital del presidente Petro para nombrar ministro delegatario a Armando Benedetti sin que el presidente supiera? ¿Y el presidente no va a tomar ninguna decisión? Sí, pero yo no va le a tomar digo ninguna decisión. Imagínese usted. Pero yo le digo... Imagínese la gravedad. Si en la Casa de Nariño hubiera paz, tranquilidad, concordia, trabajo coordinado, ¿hubiera habido columna del doctor Pava, aunque hubieran utilizado la firma electrónica? No, aquí el doctor Pava no solo está en la cocina de la Casa de Nariño, sino que tomó partido
por una facción de la que está enfrentada en la Casa de Nariño. Ese es el sentido de la columna. Si no, no lo hubiera escrito. Esa es la realidad. ¿Sí? Y toda esa rebuscada, pues, del Señor de los Anillos, para echarnos un cuento, de decir, ¿sabe qué? Un poco elaborado, Estoy con Laura Sarabia contra Benedetti. Sí. Pero parece también escrita como si se hubieran puesto de acuerdo, Ricardo, con el canciller Leiva, porque dice un pedazo de esta columna: juntos han intentado convertir al rey en una figura influenciada, alimentando sus temores más profundos y manipulando sus deseos más íntimos. 9:43 minutos. Salta a las páginas del diario de mayor circulación nacional la pelea entre Laura Sarabia y Armando Benedetti.